La vida puede ser una lucha constante contra la ansiedad y la tristeza. ¿Has sentido alguna vez esa pesadez en el pecho, esa sensación de estar perdido en medio de los retos diarios? Si es así, no estás solo. Pero, ¿y si hubiera una forma de encontrar la paz, incluso cuando todo parece desmoronarse? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras podría transformar tu forma de ver la vida. Y por supuesto, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí siempre te traemos contenidos que pueden cambiar tu vida. Jesús comprendía las dificultades humanas. No solo reconoció la existencia del dolor y la preocupación, sino que también mostró una salida. En Mateo 11, 28-30, dejó una poderosa invitación: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Estas palabras no son solo una promesa lejana. Contienen un secreto capaz de revolucionar nuestra manera de afrontar los momentos difíciles. La primera clave para superar la ansiedad y la tristeza es confiar en el cuidado de Dios. Parece sencillo, pero es exactamente donde muchos fallan. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña a no dejarnos atrapar por nuestras preocupaciones cotidianas. Nos recuerda que si Dios cuida de los pájaros y las flores del campo, que son efímeros, cuanto más cuidaría de nosotros, que no tenemos precio. Esta lección nos desafía a replantearnos nuestra forma de ver el mundo. El miedo al futuro, la angustia por lo que no podemos controlar, todo eso se disuelve cuando nos damos cuenta de que estamos en manos de un Padre amoroso. Pero confiar no significa cruzarse de brazos y esperar que todo se solucione por sí solo. Significa actuar con fe, sabiendo que Dios proveerá lo necesario en el momento oportuno. Un poderoso ejemplo de esta confianza puede verse en la historia del profeta Elías. Durante un periodo de gran sequía y hambruna, Dios lo condujo a un arroyo, donde los cuervos le traían comida a diario. Cuando el agua se secó, él preparó a una viuda en Serepte para que lo mantuviera. Elías no tenía un plan B, pero eligió confiar. Y fue precisamente esta confianza la que permitió a Dios satisfacer sus necesidades de forma milagrosa. Pero, ¿y tú? ¿Cómo has afrontado tus preocupaciones? La verdad es que la ansiedad no añade ni un solo día a nuestras vidas. Al contrario, nos consume, nos agota y nos aleja de lo que realmente importa. Por eso Jesús nos invita a buscar, ante todo, el reino de Dios y su justicia. Cuando hacemos eso, todas las demás cosas se nos añaden. La confianza en Dios no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, reflexión, y sobre todo, una relación real con Él. Esto se consigue mediante la oración, la lectura de la palabra y la entrega sincera de nuestras preocupaciones a Dios. El Salmo 55, 22 refuerza esta verdad cuando dice: encomienda al Señor tus preocupaciones, y Él te sostendrá. Ahora piénsalo, si Dios nunca abandonó a los que confiaron en Él, ¿por qué iba a abandonarte a ti? El primer secreto para superar la ansiedad y la tristeza es recordar que no estás solo en este viaje. La paz que buscas ya está disponible, solo tienes que aprender a confiar. Si confiar en el cuidado de Dios ya es un paso poderoso para superar la ansiedad, hay un segundo secreto que Jesús nos enseñó y que puede transformar por completo nuestra forma de afrontar los retos de la vida: la oración y la gratitud. Estas dos prácticas, cuando se viven de forma genuina, cambian nuestra perspectiva y nos conectan con una paz que va más allá de la comprensión humana. Jesús conocía la importancia de la oración. En Lucas 11, los discípulos le pidieron que les enseñara a rezar, y fue entonces cuando introdujo lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero esta enseñanza va mucho más allá de memorizar palabras. Nos muestra que la oración no es solo un ritual religioso, sino una conversación viva con Dios, una expresión sincera de fe. Cuando hablamos con Dios, le entregamos nuestros miedos, angustias y dificultades. Es un momento de alivio, un momento en el que reconocemos que no tenemos que cargar con todo solos. Y Jesús reforzó esto en Mateo 7, 7 cuando dijo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá la puerta. Es una invitación a ser perseverantes, a confiar en que Dios nos escucha y responde en el momento oportuno. Pero rezar no es solo pedir. La gratitud también desempeña un papel esencial en este proceso. En Filipenses 4, 6, el apóstol Pablo nos enseña:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este detalle marca la diferencia. A menudo nos centramos tanto en lo que nos falta que nos olvidamos de agradecer lo que ya tenemos. Y esta ingratitud nos pone aún más ansiosos. Pero cuando cultivamos un corazón agradecido, empezamos a ver la vida de una manera completamente distinta. Jesús nos lo demostró en la práctica cuando alimentó a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. Antes de que se produjera el milagro, dio gracias. Y esa gratitud precedió a la multiplicación. La lección aquí es clara: cuando somos agradecidos, dejamos espacio para que Dios actúe. La ansiedad nos hace centrarnos en la escasez, pero la gratitud nos recuerda que Dios es suficiente. Si empezamos cada día agradeciendo lo que tenemos, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta, sentiremos que nos quitamos un gran peso de encima. Un poderoso ejemplo bíblico de cómo la oración puede cambiar una situación es la historia de Ana, madre del profeta Samuel. Era estéril y sufría profundamente por no poder tener hijos. Pero en lugar de ceder a la desesperación, derramó su corazón ante Dios. Su oración fue tan sincera que, incluso antes de que su situación cambiara, su tristeza dio paso a la paz. Y a su debido tiempo, Dios le dio un hijo. Esto nos enseña que la oración no consiste solo en cambiar las circunstancias, sino también en transformar nuestro corazón. Cuando aprendemos a confiar y dar gracias, incluso sin ver la respuesta inmediata, experimentamos una paz que es independiente de las situaciones externas. ¿Has hablado con Dios? ¿Has estado agradecido por lo que ya tienes? Prueba a hacerlo cada día y verás cómo tu mente y tu corazón empiezan a llenarse de paz. Ese es el secreto de la oración y la gratitud. No se trata solo de buscar respuestas, sino de reconocer que, con Dios, ya tenemos todo lo que realmente importa. Si aprender a confiar en el cuidado de Dios y desarrollar una vida de oración y gratitud son ya pasos fundamentales para superar la ansiedad y la tristeza, hay un tercer secreto que Jesús nos enseñó y que puede suponer un alivio aún mayor: poner el reino de Dios como tu máxima prioridad. Suena abstracto a primera vista, pero Jesús fue muy claro al respecto en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, nos está diciendo que reorganicemos nuestras prioridades. A menudo ponemos nuestras preocupaciones materiales y emocionales a la cabeza de la lista, pero Jesús nos invita a cambiar ese enfoque. Para entenderlo mejor, basta con mirar la historia de Marta y María. En Lucas 10, 38-42, Jesús visita la casa de las 2 hermanas. Marta está ocupada, preocupada por las tareas y por asegurarse de que todo esté perfecto. Mientras tanto, María hace algo completamente distinto: se sienta a los pies de Jesús y se limita a escuchar lo que tiene que decirle. Marta, molesta, pide a Jesús que envíe a María a ayudarla. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente: Marta, Marta, te preocupas y afanas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y no le será quitada. Este episodio nos enseña una valiosa lección. ¿Cuántas veces nos parecemos a Marta, demasiado ocupados con nuestras preocupaciones y tareas, sin darnos cuenta de que estamos descuidando lo que realmente importa? Jesús nos recuerda que, al final, lo único esencial es buscar a Dios por encima de todo. Pero, ¿qué significa en la práctica poner el reino de Dios en primer lugar? Significa confiar en que, viviendo según los principios de Dios, todas las demás áreas de la vida quedarán resueltas. Significa dejar de intentar controlarlo todo y permitir que Dios guíe nuestros pasos. Significa alinear nuestros deseos con los suyos, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Un ejemplo de ello es la historia del joven rico, recogida en Marcos 10, 17-22. Este hombre se acerca a Jesús con una pregunta importante: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya seguía todos los mandamientos, pero Jesús se dio cuenta de que había algo que le retenía. Así que le desafía: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Desgraciadamente, el joven se entristeció y se marchó, porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. El problema aquí no era el dinero en sí, sino el hecho de que valoraba más sus riquezas que su búsqueda de Dios.
Esto nos hace reflexionar, ¿qué hemos antepuesto al reino de Dios? Cuando damos prioridad a Dios, Él nos da todo lo que realmente necesitamos. Esto no significa que nunca afrontaremos dificultades, sino que nuestra seguridad ya no estará en las cosas pasajeras, sino en lo que es eterno. Poner a Dios en el centro de nuestras vidas nos libera de la ansiedad, porque llegamos a confiar en que Él tiene el control. Y la verdadera paz proviene precisamente de esta confianza. Cuando ajustamos nuestras prioridades y buscamos la presencia de Dios por encima de todo, encontramos un propósito mayor y nos damos cuenta de que no tenemos que llevar solos el peso de la vida. He aquí una pregunta importante: ¿qué es lo que ocupa el centro de tu corazón? ¿Son las preocupaciones de la vida cotidiana o la confianza en que Dios ya lo tiene todo bajo control? Piensa en ello. Y si aún no has tomado esa decisión, tal vez este sea el momento adecuado para hacer ese cambio. Si poner el reino de Dios en primer lugar nos enseña a confiar en que Él se ocupará del resto, hay un cuarto secreto que Jesús nos enseña para superar la ansiedad y la tristeza: vivir un día a la vez. Parece sencillo, pero es una de las lecciones más difíciles de aplicar en la práctica. ¿Cuántas veces nos preocupamos por el mañana? Pensamos en lo que podría salir mal, en las dificultades que podrían surgir, en los retos que ni siquiera sabemos si se presentarán. Pero Jesús nos invita a abandonar esta preocupación excesiva y a centrarnos en el presente. En Mateo 6:34, dice: así que no te preocupes por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día es suficiente con su propio mal. Estas palabras nos muestran que gastar energía en el futuro es una carga innecesaria. Dios nos da gracia y fuerza para afrontar los retos de cada día, pero no nos da hoy la fuerza para el mañana. Cuando intentamos cargar con el futuro por adelantado, acabamos abrumados y ansiosos. Podemos ver un ejemplo práctico de este principio en la historia del pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo 16, Dios envió maná, o un pan del cielo, para alimentar a los israelitas cada día. Pero había una regla: solo podían tomar lo suficiente para ese día. Si intentaban guardarlo para el día siguiente, se echaría a perder. Esta era la forma en que Dios enseñaba al pueblo a depender de Él diariamente. Necesitaban confiar en que al día siguiente Dios les enviaría más provisiones. Y eso es exactamente lo que Jesús nos enseña: a confiar en que Dios nos proporcionará lo que necesitamos en el momento oportuno, sin necesidad de preocuparnos excesivamente por el futuro. Esto no significa que no debamos planificar o tener responsabilidades, sino que no debemos vivir esclavizados por la ansiedad de lo que pueda ocurrir. Hay una diferencia entre la planificación sana y la preocupación destructiva. Otro ejemplo poderoso está en la vida del profeta Elías. En 1 Reyes 19, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías tuvo miedo y huyó al desierto, agotado y desanimado. Incluso pidió la muerte. Pero Dios, en lugar de dar respuestas inmediatas o soluciones complejas, simplemente envió un ángel para alimentarlo y le dijo que descansara. Esto nos enseña algo muy importante: a veces lo que más necesitamos no son soluciones inmediatas para el futuro, sino descanso y confianza en el presente. Dios nos proporciona el sustento necesario para cada momento, y depende de nosotros aceptar este cuidado y dejar de llevar cargas innecesarias. Pablo también refuerza esta verdad en 2 Corintios 12:9, cuando Dios le dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, la gracia de Dios no se da de una vez para toda la vida, sino que se renueva cada día. Así que párate un momento a pensar: ¿qué te ha quitado la paz hoy? ¿Estás cargando con preocupaciones que aún no se han hecho realidad? ¿Estás intentando resolver problemas que solo Dios puede resolver en el momento oportuno? Aprender a vivir día a día nos libera del peso de un futuro que aún no ha llegado. Cuando confiamos en que Dios proveerá todo en el momento oportuno, encontramos descanso para nuestras almas y paz para nuestros corazones. Si aprender a vivir un día a la vez nos enseña a descansar en el cuidado de Dios, hay un quinto secreto que Jesús nos revela para superar la ansiedad y la tristeza: ver la presencia de Dios incluso en las tormentas de la vida. A menudo, cuando nos enfrentamos a dificultades, nos sentimos como si estuviéramos solos, como si Dios se hubiera alejado. Pero Jesús nos enseña que nunca nos abandona, ni siquiera cuando todo parece fuera de control.
Uno de los episodios más llamativos de esta enseñanza se encuentra en Mateo 14, 22-33. Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, pero en medio de la noche, una fuerte tormenta los azota. El viento era intenso, las olas sacudían la barca y el miedo se apoderó de ellos. Entonces ocurrió algo sorprendente, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Los discípulos, aterrorizados, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús los tranquilizó: «Ánimo. Soy yo. No tengáis miedo». Mateo 2:27. Pedro, al ver esto, pidió ir a Jesús sobre el agua, y él le llamó. Pedro dio unos pasos, pero cuando se dio cuenta de la fuerza del viento, sintió miedo y empezó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano y le sostuvo, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Esta historia nos enseña algo poderoso: Jesús está presente incluso en medio de las tormentas. Pero, como Pedro, a menudo apartamos los ojos de él y nos centramos solo en el problema. Cuando esto sucede, la ansiedad nos abruma. El miedo crece y nos paraliza. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has enfrentado a momentos difíciles y has sentido que te hundías? ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, sin saber qué hacer? El secreto que Jesús nos enseña aquí es sencillo pero profundo: mantén tus ojos en Él. La tormenta puede ser fuerte, pero Él está presente y listo para tomarte de la mano. Otro episodio similar se encuentra en Marcos 4, 35-41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando empezó a amenazarles una tormenta. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía plácidamente. Desesperados, le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Cálmate. Cálmate». Inmediatamente, todo se calmó. Entonces preguntó a sus discípulos: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Este pasaje muestra que nuestra ansiedad a menudo se debe a que olvidamos quién está en la barca con nosotros. Los discípulos estaban tan concentrados en la tormenta que se olvidaron de que Jesús mismo estaba allí. Es lo mismo para nosotros. Cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos elegir entre mirar las olas o mirar a Jesús. La primera opción nos llena de miedo. La segunda nos trae paz. Isaías 43:2 nos da una promesa increíble: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te cubrirán». Dios nunca prometió que no pasaríamos por tormentas, pero sí nos garantizó que no estaríamos solos en ellas. Así que ahora te pregunto: ¿en qué áreas de tu vida has estado sintiendo que te hundes? ¿No es hora de dejar de mirar al viento y empezar a confiar en que Jesús ya está contigo? Cuando aprendemos a ver la presencia de Dios incluso en las dificultades, nos damos cuenta de que no tenemos por qué tener miedo. Porque, al final, nuestra seguridad no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que nunca estamos solos. Si Jesús nos enseña que está presente incluso en las tormentas, hay un sexto y último secreto que puede transformar por completo nuestra manera de afrontar la ansiedad y la tristeza: recordar que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en Dios. A menudo nos sentimos ansiosos porque depositamos nuestra confianza en cosas efímeras. Buscamos seguridad en el dinero, el reconocimiento, las relaciones o el éxito. Pero todo esto puede desaparecer de la noche a la mañana. Jesús nos recuerda que lo único que realmente permanece es lo que construimos con Dios. Lo deja claro en Juan 4:33: «En este mundo tendréis problemas, pero ánimo. Yo he vencido al mundo». Es una promesa poderosa. Jesús nunca dijo que la vida sería fácil, pero nos aseguró que, con Él, podemos tener el valor de afrontar cualquier desafío. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. En Filipenses 4, 12-13, escribe: «Sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en cualquier situación, tanto si estoy bien alimentado como si tengo hambre, tanto si me sobra como si me falta algo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Pablo experimentó encarcelamiento, persecución y dificultades extremas, pero nunca perdió la paz.
Eso se debe a que su confianza no estaba en sus circunstancias, sino en Dios. Sabía que su verdadera esperanza no estaba aquí, sino en la eternidad. Esta es una de las mayores claves para superar la ansiedad, comprender que nuestra vida no es solo lo que vemos ahora. Todo es temporal. El sufrimiento tiene un final. Pero lo que Dios ha preparado para nosotros es eterno. En Romanos 8 y 18, Pablo nos recuerda: considero que nuestros sufrimientos actuales no se pueden comparar con la gloria que se manifestará en nosotros. Esto significa que cualquier dolor al que nos enfrentemos hoy es pequeño comparado con la promesa de Dios para el futuro. Pero eso no significa que debamos esperar al cielo e ignorar nuestra vida aquí. Al contrario. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, podemos vivir con más ligereza. Aprendemos a disfrutar de cada día sin el peso excesivo de la preocupación, porque sabemos que Él tiene el control. Jesús también nos lo enseñó en Mateo 11, 28-30, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os haré descansar. El descanso que ofrece no es solo físico, sino una profunda paz interior que nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas y del miedo al futuro. ¿Qué podemos aprender de todo esto? 1. Confía en el cuidado de Dios, Él sabe lo que necesitas y nunca te abandona. 2. Reza y agradece, la oración transforma tu mente y te acerca a la verdadera paz. 3. Dar prioridad al reino de Dios, cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás encaja. 4. Vive un día a la vez, el mañana pertenece a Dios, y Él lo proveerá en el momento oportuno. 5. Ver a Dios en las tormentas, Él está presente incluso en los momentos más difíciles. 6. Pon tu esperanza en Dios, la verdadera paz llega cuando nos damos cuenta de que este mundo no es nuestro destino final. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos secretos necesitas aplicar hoy en tu vida? ¿Qué te ha quitado la paz? Si este mensaje tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque siempre te traemos contenidos que pueden cambiar tu vida. Recuerda, Dios ya lo tiene todo bajo control. Lo único que te pide es que confíes.